regresamos nuevamente para una transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Bienvenidos. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Hoy domingo, señores y señores, la Liga Deportiva Arequipa, fecha 2 de esta serie, el Club Sport 3 de febrero, que le enfrenta al Club Esportivo Arendá acá en esta cancha. Bueno, ya estamos con todo el equipo de Pulse Sport Más para hacerles llegar esta transmisión. Categoría primera, sí señor, categoría primera. El conjunto de Arendá que ganó el partido pasado. Enseguida también vamos a ver el resultado del conjunto del 3. Recién la segunda fecha, entonces tenemos mucho que comentar. Así que muchas gracias a toda la gente que ya está prendida de seguro a esta transmisión. Bueno, le saludo al compañero Blas Antonio Jiménez, bienvenido. Sí, buenas tardes Ariel, cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Hoy domingo 29 de marzo, domingo de Ramos, estamos entonces aquí en este escenario deportivo para lo que va a ser el compromiso del equipo del 3 de febrero, que hoy recibe a su similar del Sportivo Arendá correspondiente a la fecha número 2 sería para este grupo, en este caso donde están estos dos equipos. Entonces ya estamos listos, Ariel, para llevar los pormenores con las imágenes, por supuesto, aquí desde este escenario de juego del Club 3 de febrero, que recibe el equipo local al representativo del conjunto del Sportivo Arendá. Hace cuestión de minutos terminó la categoría juvenil, categoría sub-20, donde la visita le ganó por la mínima diferencia. El gol lo hizo Luis Valdés con golpe de cabeza, Ariel, para el 1-0. Y realmente sí, Arendá que tuvo muchas ocasiones que pudo haber sido muy abultada el resultado, y la primera etapa por sobre todo, y después en la segunda etapa un partido muy incidentado donde dos jugadores del conjunto del 3 tuvieron que ser retirados con asistencia, le tuvieron que llevar ahí prácticamente de emergencia un golpe en la cabeza, ojalá que no sea nada grave, y el otro más o menos ahí en el pecho. En una jugada pasó de todo, dos incidentes, y después ya el partido prácticamente ya no, bueno, por sobre todo porque ya no tenía más cambio también el conjunto del 3, entonces muy incidentado realmente la segunda etapa. Lastimosamente, por lo que fue la primera etapa, fue un partidazo, pero sí hay que decir, fue mucho más el conjunto, la albitrojita en sí, que hasta ahora está haciendo puntaje perfecto, porque logró la victoria, y con esto está a 6 puntos y puntero en su grupo, Blas Antonio. Ya está el 3 de febrero, el elenco local ya hace rato pisando el gramado de juego. Se espera la visita del Sportivo Arendá para lo que va a ser este gran compromiso
correspondiente a la fecha número 2. Reitero, este partido que van a estar protagonizando estos dos equipos, el cuadro del 3, el equipo local que recibe al Sportivo Garandá, que en este preciso momento Ariel Acuña entra en el gramado de juego. La visita, el elenco del Sportivo Garandá. Sí, señor. Así mismo ahí ya está en la cancha el equipo albirrojo. Ahí está con su casaca que va a usar en esta temporada. Y bueno, casaca tradicional, albirroja. Vamos a ver las novedades en comparación con lo que fue el partido pasado. Bueno, capaz con uno o dos cambios. Un equipo albirrojo que ganó por la mínima el partido pasado al conjunto de San Isidro. 1-0 fue. Y fue muy trabajado, o sea, le costó mucho realmente al conjunto albirrojo ganar de local. Y bueno, mucho por mejorar. Vamos a ver qué tal el desempeño del día de hoy del conjunto de Garandá. Ya la gente se va aprendiendo. Le invitamos también a toda la gente que ya están captando la señal de Pulse Sport Más para que ya pueda ir ahí, escanear, para que también pueda compartir con nosotros. El reporte de sintonía siempre es importante también en esta cobertura deportiva, Ariel. Claro que sí, pueden escanear ahí. Entonces, para acompañarnos en esta transmisión. Bien, para ir ganando tiempo, Ariel Acuña, ya es momento de conocer la formación de uno y otro equipo. Primeramente, vamos a la alineación del equipo local, cómo va a salir a la cancha el 3, cómo va a jugar el equipo del señor José Escobar. Sí, señor. Bueno, vamos con el arquero. Ahí está, con toda la experiencia, Armando Burgos. Después está el 5, Diego Colmán. El 11, Joel Sanabria. El 17, Marcos González. El 8, Enrique González. El 18, Luis Notario. Está el joven Luis Notario. Y después está el 9, Aurelio Ábalos. El 10, Rodrigo Escobar. El 6, Osmar Aguilar, otro joven también. Y después está el 3, Licea González. Y el 15, Robert Valdovinos. Bien, ahí está la presentación del equipo del 13 de febrero. Un equipo mezclado de juventud y experiencia. Por y lo realmente que sí, se ve, ¿no? sí, se ve, por sobre todo partiendo desde el arco, ¿verdad? Armando Burgos, que tiene un largo recorrido acá por la Liga Deportiva de Uruguay. Y después hay algunos 2, 3 nombres que ya son conocidos, y después todos jóvenes chicos, 16, 17 años, bueno, en el caso de Notario y también de Aguilar, ¿verdad? Que son jugadores de muy buena proyección, y por sobre todo creo que tiene 18, 19 por ahí. A ver, los 11 elegidos del equipo albirrojo, ¿quiénes son? ¿Quiénes integran la lista del equipo titular del profe Rodi Acosta? Bueno, vamos con el arquero, con la 12, Johnny Cabrera. Después está el 17, Iván Santa Cruz. El 3, Luis Barrientos. El 16, Mateo Benítez. El 11, Augusto Barrios. 18, Virgilio Espínola. El 13, Julio Pereira. Después está el 14, Néstor Rivas. El 8, Junior Pereira. El 10, César Benítez. Y el 9, Jorge Luis Martínez. Bien, también un equipo con experiencia y juventud del equipo albirrojo, Ariel Acuña. Así mismo. Y bueno, vamos directamente a la banca de suplentes. Primeramente el conjunto del 3. El arquero suplente es Eber Recal. Después está el 13, Hugo Sanabria. El 7, Benicio Vera. El 16, Juan Ramón Ábalos. El 14, Marcos Jiménez. El 4, Pedro Ábalos. Y del conjunto de Garandá está Freddy González. Y con la casaca 5, después está el 7, Richard Vallejos. El 4, Eliezer Morales. El 2, Marcial Penayo. El 6, Leonard Morel. Y el 15, Álvaro Legal. Ahí ingresan los árbitros en este momento también. A ver los designados para dirigir este compromiso. Los jueces, por favor. Ariel Acuña. Bueno, vamos con el árbitro principal. Es Cristian Cristal. Y después está el asistente 1, Everett Varela. Y el asistente 2 es Arnaldo Brites. Externa arbitral, entonces, sí, Ariel. Externa arbitral 3. Bueno, y después aparte está el veedor también, que está acompañando parte de la liga. Perfecto, señoras, señores. Van los equipos ahí ya dentro del gramado de juego, también los jueces. Esto va a arrancar el compromiso. Momento protocolar ahí el saludo. Justamente rompen filas los del Sportivo Garandá, el equipo albirrojo. Para este saludo protocolar, señoras, señores, se viene el fútbol, se viene este gran partido por las pantallas de Pulse Sport Más. Bienvenidos a la gente que va captando la señal, bienvenido a la gente que se van conectando, y obviamente va a ser también bienvenido a toda la gente que va a estar compartiendo con nosotros a través de los comentarios. Ahí pueden dejar obviamente el comentario para el reporte de sintonía en esta
en esta transmisión el 3 de febrero y el Sportivo Garandá fecha 2, campeonato oficial Liga Deportiva Guibucua de Fútbol, temporada 2026. Ahí está el sorteo con los capitanes, ahí el juez principal, el señor Cristian Cristaldo, ya convocan a los capitanes. A ver, Mateo Benítez es el 16. De parte de Garandá. Y de parte del 3, a ver, desde acá no se puede apreciar bien el número. Enseguida vamos a ver quién es el capitán del parte del equipo local. Perfecto, ahí está, dialogando para el sorteo, obviamente. Primero seguramente van a sortear también en el arco, el sector de arco, y obviamente también quién mueve primero la pelota. Ahí está, monedita arriba. Ahora sí vamos a conocer quién gana el sorteo. Gana el de Garandá, elige arco de sector norte. Ahí en esta primera etapa va a defender el arquero Johnny Cabrera. Sí, así mismo, ahí está, ya está. Está el saludo. Bueno, agradecemos entonces primeramente a Magalí Novedades. Gracias por el auspicio en esta tarde de transmisión. Venta de ropas para damas y caballeros, local al lado del Colegio Nacional Garandá. Le agradecemos también al señor Martín Caballero, que siempre apoya a su querido club Esportivo Garandá. Está el gerente deportivo del club Esportivo Garandá. Viene, va a cronometrar. Gracias, Ariel. Gracias a la gente entonces que están con nosotros, acompañando como siempre cada transmisión, a los que se auspician, a todas las firmas comerciales y profesionales que siempre apoya el trabajo de Pulse Sport Más. Va a pitar el árbitro, va a mover la pelota el equipo del 3, va a autorizar Cristian Cristaldo, ya lo hizo. Bienvenido fútbol, bienvenido 3 de febrero, Garandá por las pantallas de Pulse Sport Más. Bueno, inició con todo Garandá, con la novedad del partido pasado, la incorporación creo que de Rivas en el onceno principal. Bueno, César Benítez ya jugó el partido pasado, eso hay que decir también. Ahí está, entonces, en comparación estamos viendo la lista en sí de lo que fue el partido pasado, que ganó por la mínima, eso estábamos diciendo. Y el 3, que fue suspendido en la categoría primera. No pudieron terminar, creo que hubo un incidente, entonces se tuvo que paralizar el partido en sí. Entonces vamos a ver también cómo se resuelve ese compromiso. Lo cierto y lo concreto es que hasta ahora Garandá 3 puntos tiene ganado por el partido pasado. Martínez juega para Pereira, abre hacia el costado izquierdo, apertura para el número 14 que entra en el área. Atención con este avance del equipo de Garandá que se instala ya en zona antagónico. Ahí para Mateo, Benítez tiene, va el capitán Albirrojo, gana la raya, atención, está en offside. Posición adelantada por parte del jugador Néstor Rivas, aparece ya con todo el equipo albirrojo en zona de ataque. Sí señor, ahí está, bueno, el 14 entonces, aparición en el conjunto albirrojo. Y vamos a ver qué tal responde pues esto el conjunto del 3 en este inicio de campeonato. Los equipos de a poco se van afianzando. Barrientos gana en las alturas, ahí queda el esférico en el medio terreno. En el círculo central, juega hacia el lateral derecho, sale Santa Cruz. Balón para Martínez, ahí aguanta bien, con el físico, entregó mal. Aquí recupera el 3, va jugando hacia atrás, balón, divide las acciones allí. Augusto Barrios sale en el cruce bien para sortear ahí también la marca por parte de Ábalos, presiona el 9. Gana el servicio de costado, será balón, será lateral, ofensivo, favorece al equipo local, es para el 3. Ahí está, fuerte en la marca, Augusto Bueno, pero bien ahí ese viento, el 9 del conjunto del 3. Se va lentamente para la reposición manual, el que luce con la número 8 es Enrique González, ya va jugando, busca a Notario. Falta, dice el árbitro, falta de Notario en perjuicio del defensor albirrojo. Será tiro libre de salida para la visita. Ahí da una de las puestas también el conjunto del 3. El joven Notario, por la que saca 18, uno que cometió la falta en esta jugada contra el jugador Augusto Bueno. Espínola sale el equipo de Garandá, balón en poder del jugador Rivas, va lanzando, balón para él, atención,
La carga de vuelta del equipo albirrojo. Rivas es el que intenta, saca como puede y en forma oportuna el número 5, Diego Colomán. Será córner, servicio de esquina. El primer córner es para el equipo visitante. Buenos movimientos ahí, por sobre todo de Rivas. Y después, bien en la cobertura de uno de los centrales del conjunto del 3. Y bueno, se viene el primer tiro de esquina en el partido. Pereira va acomodando esa pelota en ese último rincón. En el equipo de Villarendá, señoras, señores, Junior Pereira va a levantar, autoriza el árbitro Cristaldo. Pereira, centro, arriba. González gana con golpe de cabeza y lucha Mateo Benítez. Mateo que empalma ese balón que pica dentro del área, saca como puede la defensa del 3. Aquí avanza el 3, sale muy bien al cruz, atención, va empujando Notario. Un jugador que aparentemente... Es rápido, sí. Sí, así mismo. Es muy rápido en las apuestas, sí. Ya lo decía en la apuesta en el ataque del conjunto del 3, junto con el 9 Ábalos. Son los más adelantados y en esta vez casi le pellizcó el balón a Santa Cruz, que se descuidó un poco en esa. Este es Pereira, Julio César Pereira juega con Rivas. Tiene el número 14, Rivas, gira bien. Tentó ahí con Martínez, presiona el 9. Intenta salir ahora el 3. Ahí está González, falta en perjuicio de González. La falta fue de Martínez. Será tiro libre que favorece a la representación del 3. En estos primeros 4 minutos de juego, Ariel Acuña, el marcador indica que está 0-0. Así mismo ahí está la falta de Martínez, que, bueno, baja mucho a buscar el balón. Viendo, Gareta no tiene un referente en el área, más bien se mueve mucho entre Martínez y Rivas en el ataque. Va González, pelotazo largo, peina el 6, atención, balón para Benítez, saca como puede, con golpe de cabeza, responde bien el lateral del conjunto albirrojo. Ahí ya sale jugando con Martínez. Martínez cuida el balón, ahora adelanta ese esférico buscando a Pereira, corre Pereira, muy fuerte el pase exigido, no llega a ese esférico. El jugador albirrojo, será salida que favorece al 3. Realmente muy exigido el pase a Pereira, que está buscando. Ahí está. En el ataque en sí está entre Rivas, Martínez y Pereira. Y se espera también mucho del brasileño, por sobre todo sus proyecciones en el ataque. Ahí está Julio César Pereira Pineiro. Balón para Martínez. Corre Martínez, el 9 que presiona, gana. Creo que le agarraron. El árbitro dice, no pasó. Hubo estirón, Ariel. Sí, hubo estirón ahí. Pero bueno, el línea estaba cerca. No cobró y otra falta para el conjunto del 3 y ya lo decía, ahí está, la primera advertencia para el arquero que bueno, le conocemos y también al arquero Armando Borugo, que es de reclamar mucho también, y esta vez ya tiene la primera advertencia del padre del árbitro Blas. Sí, fue una amonestación verbal con el portero del 3. Va Ábalos, presiona el 9. Sale Johnny Cabrera, estaba atento el guardián albirrojo. De pelota larga, un pelotazo, generó algo de peligro también el 3. Sí, señor, con un juego más directo buscando a su 9 en el área. Bueno, hasta ahora está perfectamente bien en la marca de Augusto Bueno. Ahí está Benítez, atención, Rivas que pica. Estaba en offside, pero la jugada era buena, Ariel. Sí, y eso se espera mucho de Benítez, que uno de los enganches que tiene el conjunto albirrojo, esos pases filtrados que solo él sabe hacer. Vamos a ver qué tal en el partido de hoy también de Benítez, que se espera también mucho del buen jugador del conjunto de Guarenda. Sale Burgos, el arquero del 3. Le devuelve ese esférico, va a quedar en poder del jugador del 3 de febrero. Va a salir jugando Enrique González. Saca Enrique, balón para Julio César Pereira. Saca como puede. Otra vez González, será balón, será lateral. Corresponde pelota para el equipo de Villarendá. Se va lentamente Santa Cruz. Iván para cumplir, ya lo hizo. Va jugando hacia atrás. El jugador albirrojo va teniendo en la salida. Participa otra vez Santa Cruz. Balón para Enrique. Va el equipo de Villarendá con Martínez. Sale González. Miki González logró puntear ese esférico. Será balón, será lateral en zona de ataque para el equipo de Villarendá, que se instala en zona antagónico. Muy bien por González, con toda su experiencia también en la cobertura. Uno de los externos centrales del conjunto del 3. Ya por en juego Santa Cruz, Iván para Rivas. La devolución para Iván, a ver cómo cruza.
levanta el centro, bloquea la defensa, el rebote va a quedar para Enrique, traba bien con Notario, saca González. Era Aguilar el que sacaba, balón será lateral que favorece al equipo de Vigarendá de vuelta. Hoy está jugando de 6 uno de los centrales defensivos también, Aguilar, que el joven jugador también del conjunto del 3. Va teniendo Virgilio Espínola. Ya pierde ante la presencia ahí del jugador Aguilar. El número 6, Osmar Aguilar. Ya sale con un pelotazo largo de vuelta el equipo de Vigarendá. Dejó picar ese esférico, va a quedar para el guardameta Burgos. Y es momento también, Ariel, de agradecer de vuelta a los amigos, a toda la persona que apoya siempre también el trabajo de Pulse por Más. Sí, señor, le agradecemos a Magalí Novedades también, a todas las personas que están viendo la transmisión, sobre todo también a Martín Caballero, gerente deportivo del conjunto deportivo Vigarendá, que apoya esta transmisión. Sale Iván Santa Cruz, saca largo buscando a Pereira, balón para él, va Julio César, saca como puede, pero ahí cerca nomás para Aguilar el esférico. Ahí está el número 6 del 3, juega buscando a Notario, anticipa bien aquí Augusto Barrio Bueno, juega con Julio César, Pereira, va Pereira para Martínez, gira Luis Martínez, tiene el 9, le encima 2 marca, va retrocediendo para Iván Santa Cruz, que lanza cualquier parte, no había ningún jugador albirrojo, no hay destinatario, será salida para Burgos. Sí, señor, se apuró en esta Santa Cruz, por eso también el movimiento de la cabeza de Pereira, que esperaba devolución para que pueda proyectarse. Bueno, algunas que otras decisiones. Hasta ahora estamos viendo un partido bastante parejo, Blas. Ambos equipos no tuvieron una oportunidad clara todavía de gol. Pero vamos a ver en esta, porque ahora cobró falta y será un tiro libre desde una muy buena posición para el conjunto local. Se utilizó la experiencia aquí Aurelio Ábalos para forzar la falta al borde del área, ¿no? O sea, no están cerca, pero es una distancia importante, ¿eh? Y realmente sí, para rematar directo al arco, sí, es una muy buena posición, diría. Y vamos a ver quién se encarga. Estoy viendo a Aguilar, el joven jugador. Entre Aguilar, parece que le van a dejar a él la Santa Fe. Sí, el número 6. Aparentemente él va a ser el encargado, sí señor, ya se queda como posible rematador Osmar Aguilar. Va a autorizar Cristaldo, juez principal, ya lo hizo Aguilar, pega al arco, por abajo se fue desviado el remate de Aguilar, pero directamente el arco no encontró la misma. Y realmente sí, se esperaba otro tipo de remate, pero quiso intentar por abajo y bueno, no le salió bien en esta. El primer remate al arco en el partido prácticamente. Ahí vemos una vez más en reiteración de la jugada del tiro libre del jugador Aguilar, el joven jugador también que tiene el 3. Sale Vigarendá, balón profundo. A ver si alcanza Martínez. Deja a su compañero Pereira. Ahí está Pereira, buen centro. Arriba está el arquero. Monumental tapada de Burgos. Le quitó el gol a Rivas. Y realmente iba a ser un lazo, ya lo decíamos, qué buen centro de Pereira. También se espera mucho de él, es un muy buen jugador. Y lo de Rivas, que estaba bien pendiente, y qué gran cabezazo. Y la gran oportunidad que no logró aprovechar el conjunto albirrojo porque estaba ahí Burgos con toda su experiencia. Y realmente una de las tapadas ya del partido en este inicio nomás, Blas. Sí, vamos a ver otra vez la reiteración. Ahí está el buen centro de Pereira, ¿eh? A la cabeza de Rivas y mira, iba adentro Ariel. Era gol cantado, pero puso ahí la mano izquierda a Burgos. Otra vez se perfila para cumplir el servicio de esquina en ese córner. Junior Pereira, él va a levantar el centro, señoras, señores. Otro servicio de esquina, esta vez punta derecha, favorece al equipo de Vigarendá. Va Junior, Pereira levanta, buen centro de vuelta, atención, va, cabezazo de Espínola esta vez. El defensor que desvía, Ábalos intenta, sale de contra el 3, ojo con esta, hay espacio, atención con el centro, bien para cerrar Santa Cruz, coopera también ahí el jugador Martínez, ya sale jugando con Espínola, busca Rivas. Era buena la intención, era buena, pero estaba bien atento Burgos, y el pase también fue muy largo, pero bien Vigarendá ahora, apretando un poco. Tiene, bueno, ya lo vimos, los buenos centros de Pereira, que va a ser una apuesta también del conjunto albirrojo. Bien, será balón para el equipo de Vigarendá, lateral hacia la banda izquierda. Ya tiene Martínez, ya lo va cumpliendo, Martínez tiene. Pereira se cae,
No hay falta, dice el árbitro. Tiene la pelota, la representación de Vigarendá. Atención con esta carga muy fuerte. No alcanzó el número 17. Se iba con todo Iván Santa Cruz. Y realmente no alcanzó, pero bien. Otra vez buscando el conjunto de Vigarendá. Con las proyecciones ahora de Santa Cruz, uno de los laterales derechos que tiene el conjunto albirrojo. Y bueno, reclamo del 3 todavía, porque pidieron que el lateral era del conjunto local y reclamaron mucho. Hasta ahora sigue el reclamo. Ellos querían y le dio en línea al conjunto de Vigarendá, y desde ahí surgió esta jugada, Blas. Sí, señor, va a salir Burgos. A ver qué se escucha en los bancos, Ariel. ¿Qué dicen los entrenadores? Aparentemente está tranquilo los dos. Sí, no están hablando mucho todavía. Bueno, Rodi es más tranquilo en ese sentido. En la otra banca también muy tranquilo el DT José Escobar hasta ahora. Teniendo Pereira. Balón hacia atrás, falta en perjuicio del jugador albirrojo. La falta fue en perjuicio del jugador Virgilio Espínola. Será tiro libre en salida que favorece al equipo visitante. Ya lo va cumpliendo Barrios. Augusto Barrios, bueno, ya lanza hacia adelante. Intercepta el balón. En este caso el jugador del 3 sale también ahí en el cruce. Jugador albirrojo y sale jugando. Benítez lanza hacia adelante, busca a Martínez. Sale Miki González en la marca. Ahí coopera también el número 5. Saca como puede Colmán. Balón hacia el costado izquierdo. En la defensa de Vigarendá tiene el jugador Benítez. Ahora sí participa de vuelta. Martínez pierde ante la presencia ahí del zaguero central González. Recupera de vuelta Vigarendá. Pase profundo. Ojo con esta. Va Pereira, el brasileño. Se acomoda. Atención, le perfila el remate. Se fue afuera Ariel. Buen remate. Le faltó un poquito más de precisión. Sí. ¿no? Un poquito de dirección. Y no sé si era muy zurdo también Pereira, porque intentó con esa pierna, pero bueno, se lo veía también la tranquilidad de Burgos, que no se tiró ni nada, pero pasó bien cerca ahí. Buen intento del conjunto albirrojo. Ya estamos llegando a los primeros 15 minutos de juego. Estamos en esta etapa inicial. El marcador indica que 3 de febrero tiene 0, Vigarendá 0. Ahí sale jugando el equipo de Vigarendá. Luis Barriento hace participar también a Johnny Cabrera. Bueno, saca como puede, no quiere complicar, ¿eh? Sí, no quiere nada Johnny complicarse. Parece que no tiene la confianza plena en los pies el arquero del conjunto albirrojo. Va el 3 de febrero. Ahora el 3 el que se instala en zona de ataque. Bien la marca ahí por parte de César Benítez. Lucha César ante la presencia del jugador Joel Zanabria. Será lateral. En ataque favorece la representación local. Va al lanzamiento. Sobra la pelota. Ya está el arquero Cabrera. Se queda con el balón el guardián albirrojo. Bueno, ahí está la rápida salida. Vamos a ver qué tal en esta. Y se va a la proyección Benítez, que hasta ahora participó poco todavía el 10 del conjunto albirrojo en el partido. Y es el hombre generador que tiene el equipo de Vigarendá, Ariel. Sí, señor, de buen toque y mano a mano, mano el 5. Pudimos apreciar desde acá. Y bueno, se viene un tiro libre ahora del conjunto albirrojo. Sí, señor, va a ser peligroso tiro libre también, esta vez para el equipo visitante. La mano que forzó ahí Benítez. Y vamos a ver quién se encarga de este tiro libre, a ver quiénes son los candidatos. Puede ser Mateo. Y bueno, está entre Pereira y también Espínola, que esta tiene. Y Pereira también, que ahora él agarra el balón y parece que lo van a dejar a él, Blas. Perfecto. Y es para un diestro. Y realmente sí. Y Mateo es más bien zurdo, entonces por ahí. Capaz para un centro sí. Mateo era el indicado, pero bueno, lo dejaron ya a Pereira. Bien, va a ser el brasileño el que va a ejecutar este tiro libre. Preocupado ahí Burgos, acomodando la barrera. Ahí se arman también las parejitas dentro del área. Se viene este tiro libre y es un peligroso tiro libre a favor de la visita. Sí, tiene buena pegada. Ojo con esta, señores. Televidente de Pulse por Más, puede romper el 0. Vigarendá va Pereira, al arquero, el rebote está, el arquero de vuelta, atención. Saca como puede, reclaman outside la gente del 3, pero valía todo. Y bueno, Augusto, que tuvo la calma, quiso pasar por encima, pero bueno, primero el palo, ya lo decíamos, Pereira le pega bien, ya lo avisábamos. Pero
fue el arquero y después, bueno, parecía que era palo desde acá, pero bueno, otra vez Burgos siendo protagonista y en el rebote también, doble tapada. Sí, señor, viene el centro de Pereira de vuelta, buen centro. Esta vez sobra la pelota, nadie cerró en el segundo poste, el que cierra fue el defensor, será de vuelta córner. Ahí está, otra vez córner y Pereira que va y al otro sector ahora. Bueno, en las pelotas paradas, Berenda ya está avisando, porque ya va segundo, que clara que lo está desaprovechando el conjunto albirrojo, pero porque Burgos respondió bien realmente, nada más por mérito del arquero, eso hay que decir. Bueno, ahí está el servicio de esquina, Pereira levanta el centro, segundo palo, atención, quien llega está, gol, pero no vale. Una carga, dice el árbitro, la falta en perjuicio del defensor. Y tengo mis dudas, parece que entre compañeros, el 3 ahí, y el árbitro cobró, y bueno, era Espino, la verdad, el cabezazo, era un gol. Da la sensación, ahí está, entre compañeros que se estorbaron porque el arquero salió y bueno, vamos a mirar de vuelta la repetición porque parecía, y el árbitro que cobró entonces falta, entonces gol anulado para el conjunto del Virrojo. Bueno, ahí está. El árbitro entonces no convalida este gol que acaba de convertir el equipo de Berendá por una supuesta falta dentro del área. Ya sale Benítez. Balón por abajo, entregó mal. Va al 13 ahora. Balón para el que luce con la 10 es Rodrigo Escobar. Va Escobar a ver qué hace. Intenta escapar la marca, Pereira firme. Coopera también Benítez. Sale César. César Benítez. La salida limpia para el equipo totalmente de Berendá. habilitado. Pase profundo. Es para Martínez. A ver qué hace Luis. Engancha y hizo de más. Y ahí ya pierde la posición. Recupera el 3. Balón para Marcos González. Va jugando Marcos. El que corre es el jugador Joel Sanabria. Tiene Sanabria, levanta el centro. Saca Augusto Barrios. Ahí peina bien Rivas. Nadie llega hacia el costado derecho. Ahora sí llega Pereira en la marca. Al pase hacia el costado para Notario. A ver qué hace el 18. Tiene mucha velocidad. A ver la pared que intenta el 3. Ávalo busca a Notario. Se aqueja de un golpe también el 9, el árbitro cortó el juego. Y no se escuchó desde acá el golpe, pero fue contra Pereira, porque fue con todo ahí Ábalos. Y bueno, falta. No sé si dio para alguien, pero para mí fue contra Pereira. Bueno, Ábalos le echó, bueno, prácticamente a Pereira, le pateó, sí, la pierna a Pereira. Y bueno, partido cortado ahora, pero buena intervención de Notario en el ataque con su rapidez y llegó ahí en la cobertura Pereira. Bueno, se va a reanudar ahora el partido. ¿Cuántos minutos tenemos, Blas? Ya tenemos 21 minutos de esta etapa inicial. Sí, me imagino que enseguida va a haber minuto de hidratación. Sí, momento de hidratación en cualquier momento. Esto continúa el partido. Sí, señor, ya sale Augusto Barrios. Bueno, balón para Santa Cruz. Pase corto también, buscando a Rivas, balón para él, va el 14. Arrancó hacia la banda izquierda Rivas, ahora pasa por el costado derecho. En este caso la figura táctica del profe Rodi Acosta. A ver que el árbitro, el asistente en este caso levantó el banderín. Y cobró falta de Martínez. No sé, pero bueno, está cobrando todas también el árbitro. Bueno, será tiro libre ahora entonces para el conjunto del 3. Va a salir el 3 con Diego Colman, el número 5, el zaguero central. Este levanta el centro en el área. Gana bien con golpe de cabeza Luis Barrientos. Va a quedar ese esférico para Notario, el que intenta. Se le fue la pelota. Será reposición manual defensivo, corresponde para el equipo de Berendá. Saludo de vuelta a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos del país y también en el extranjero, Ariel. La gente está prendidísima al partido, al canal. Mucha gente viendo ahora la transmisión, pueden comentar también que enseguida vamos a aprovechar el minuto de hidratación, a dar lectura en los comentarios. Ya sale bien, pelotazo de Pereira, abre para Benítez, va a alcanzar ese esférico, ahí sale en la marca también Sanabria, ahí tiene el jugador Benítez, bien para sortear la marca, levanta el centro, atención, cerradísimo.
Cruzó frente al arco Ariel, nos llegó Pereira de vuelta. No, pero era un centro muy cerrado. Realmente nadie esperaba ahí el centro. Y bueno, Benítez, el capitán, que también se espera mucha participación de parte de él, sabe hacer bastante bien este tipo de jugadas, por sobre todo los centros. Y bueno, el partido sigue siendo parejo, eso hay que decir, aunque Guarendá tuvo dos claras, pero el arquero le dijo que no. Va a salir Barrientos. Luis Barrientos levanta un pelotazo para Martínez. A ver, sale primero la marca por parte del jugador del 3. Es Enrique González el que sacó a un costado. Será lateral, favorece a la representación visitante. Es para el equipo de Vigarendá sobre 23 minutos de esta etapa inicial. El marcador que continúa en blanco. 0 para el 3 de febrero. 0 para Vigarendá. Y mira, deficiencia manual. Sí. Santa Cruz, bueno, ahora ya la pelota para el conjunto del 3. González ya pone en juego. Intenta ahí recuperar de vuelta Santa Cruz. Va teniendo el 3, lanza buscando al extremo derecho. Pero está firme la defensa albirroja ahí, le comete falta también. Perjuicio del número 3. Bueno, llegó un poco tarde el balón Benítez. Falta sobre González. Y otro tiro libre para el conjunto del 3. Bueno, el partido está siendo muy cortado en este momento. El 3 que busca, por sobre todo, no es que tiene un buen manejo del balón, más bien son tiros directos hacia sus delanteros y para buscar el arco. Ábalos logró conectar el 9, Ariel, en esta. Llegó algo forzado al balón, pero por lo menos insinuó también el 3. Sí. Bueno, ahora sí, ya minuto de hidratación. No sé si hay comentarios, señor director, para dar lectura. Aprovechamos para agradecer también a los auspiciantes. Muchas gracias a Magali Novedades. Se encuentra al lado mismo del Colegio Nacional, en el centro mismo de Vigarendá. Y también al gerente deportivo Martí Caballero, que apoya esta transmisión. Y a toda la gente que está viendo este compromiso, categoría primera, fecha 2 en este grupo, el conjunto del 3 de febrero, que recibe la visita del conjunto del Sportivo Vigarendá. El partido pasado ganó el conjunto de Vigarendá, tiene 3 puntos, con este empate va a 4. Vamos a ver qué se resuelve el partido entre lo que fue el conjunto del Buponá y el 3, que prácticamente no se terminó el partido porque hubo incidente. Entonces vamos a ver qué también define la comisión disciplinaria en ese sentido, o sea, la liga en sí, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora entonces Vigarendá es puntero en su grupo, recién la fecha 2. Recordemos que en cada grupo hay 3 grupos, hay 4 equipos. Bueno, el campeonato que inició ya, los otros grupos ya van por la segunda ronda en su respectivo grupo, ¿verdad? Ya va por la 4ª fecha y en este grupo recién en la segunda. Bueno, así es, mucha gente en las canchas también, Blas, eso hay que decir. Hoy se siente bastante el calor. Bueno, por acá. Y la gente que acudió a la cancha, mucha gente viendo el partido. Desde Vigarendá llegaron muchas personas, Sí, Ariel, este siempre tiene buen público, buen margen de público el conjunto albirrojo. Bien, estamos en este tiempo de hidratación en el compromiso y es momento de vuelta de repasar también, Ariel, por favor, a la banca de uno y otro equipo. Sí, señor. Bueno, al equipo local tiene el arquero suplente que es Recalde, después está el 13 Hugo Sanabria, el 7 Benicio Vera, el 16 Juan Ramón Ábalos, el 14 Marco Jiménez y el 4 Pedro Ábalos. Y del conjunto de Vigarendá está Freddy González, el 5, después está el 7 Richard Vallejos, el 4 Eliezer Morales, el 2 Marcial Benayo, el 6 Leonard Morel y el 15 Álvaro Legal. Va a salir Johnny Cabrera, guardián albirrojo. Ya sale hacia la banda izquierda. Apertura para el capitán Mateo Benítez. Lanza con la pierna zurda, busca a Martínez. Sale González. Era Colmán el que sale en la marca. Ahora complementa muy bien para sacar a Robert Valdovinos. Ahí recupera de vuelta Vigarendá con Mateo. Este que juega con el jugador, en este caso es Espínola. Va hacia donde está César Benítez. Busca a Rivas, pica Rivas, atención, tiene mucha velocidad, gana arriba, viene el centro, atención. Sobra la pelota.
Bueno, no llegó esta vez Pereira de vuelta y sale el 3. Bueno, Pereira buscó en el primer palo, pero el centro fue hacia el segundo palo. Y ojo, está Offside. fuera de juego Ábalos. Y bueno, ahí está el intento. Bueno, ahí está. Algunos reclamos también en el árbitro. Que habla con los jugadores. Sale el 3. Va Ábalos. Va el equipo del 3. Bien en la marca Santa Cruz. Cooperando ahí también con su compañero Augusto Barrios. Tiene Pereira. Ahí está Pereira, se cae. Bueno, el árbitro dice que va a ser pelota para el equipo de Villarenda. Lateral, costado derecho, favorece al elenco visitante. Iván Santa Cruz para cumplir el servicio manual. Partido que continúa 0-0. Estamos sobre 28 minutos de esta primera etapa del partido. Va teniendo Julio César Pereira. Ahí está Pereira, lucha ante dos hombres. Ahí ya le roba la pelota el jugador Marcos González. De vuelta será lateral para Iván Santa Cruz. Ya pone en juego Iván. Va jugando el equipo de Villarenda ahora. Ahí ya sale jugando con Barrios. Iván Santa Cruz. Entregó mal, recupera el 3. Balón de Escobar. Ahí jugando con Marcos González. Ahora está quitando del fondo Villarenda de vuelta. Vuelve a recuperar el 3. Cae en imprecisiones el partido. Ahora sí, recupera otra vez Rivas. Va Rivas. Pica el 14. A ver qué hace Rivas. Intentó cruzar. Va a ser córner. Sí, señor, el partido muy friccionado, eso hay que decir. Y bueno, Rivas, que para mí en el primer balón, cuando recibió, ya debió haber dado el pase a Benítez, que se estaba proyectando ahí. Y bueno, tardó de más y después ya hubo ahí la intervención del jugador del 3 que mandó a tiro de esquina. Será córner. Junior Pereira para levantar. Viene el centro, esta vez media altura. Martínez quería, no pudo. Va a ser salida para Burgos. Ya estamos sobre 30 minutos de esta etapa inicial. Es decir, ya estamos en este media hora de partido, Ariel. Y comenta para Pulse por Más. Sí, señor. El conjunto de Villarenda que tuvo dos claras realmente. Pero Burgos tuvo una muy buena intervención. Está un poquito mejor el conjunto del Albirrojo, que cuando tiene el balón maneja bien. Y en cambio el conjunto del 3, que es más directo, busca más su delantero Ábalos y a Notarios, que está siendo muy participativo en el partido. Va Rivas, intenta la conexión con Martínez, ya le quita la pelota el 3. Ahora sale Aguilar, busca a González, corre el lateral zurdo. Vamos a ver si alcanza, si mantiene en juego. Sí, lo mantiene allí. Ese balón va teniendo el 8. Adelanta para Notario. Bien para salir al cruce, bien para cortar ahí. Augusto Barrios, sólido en la marca y sale jugando por abajo. Quita como puede, será lateral para el equipo de Villarenda. Buen partido de Barrios, que hasta ahora está siendo un partido perfecto en la marca, por sobre todo las peleas constantes con Ábalos. Hasta ahora está respondiendo bastante bien uno de los centrales del conjunto de Albirrojo. Iván Santa Cruz va cumpliendo el servicio. Pereira peina. Martínez intenta, saca Miki González. Ahí está Iván. Erró la pelota, ahora sí, ya le dio al esférico hacia adelante. Empalmando, ahí queda el esférico en el medio terreno. Recupera el 3. Este es Escobar. Lanza el pase hacia Valdovinos. Está firme también ahí el lateral zurdo Benítez. Mateo sale jugando con... Fuera de juego. Bueno, Martínez estaba en posición adelantada. Justo entró de vuelta, pero sí estaba fuera de juego. Y bueno, está el joven jugador del conjunto albirrojo. Bueno, hasta ahora estamos viendo un partido entretenido, eso hay que decir. Friccionado por momentos, cortado. Con muchas faltas también, hay que mencionar eso. Valdovinos el que mete el centro, saca la defensa de Villarenda, coopera también Pereira, saca hacia adelante. Balón para César Benítez, domina César, a ver cómo juega César, atención, saca la defensa ahí, coopera también el 17 para sacar, es el jugador Marcos González. Queda el esférico ahí para Mateo. Villarenda ahora juega con Virgilio. A ver Virgilio, probó desde lejos. Bueno, le salió mal el remate, sí. Era una distancia se apuró, muy considerable. Casi desde la media cancha. No sé si era un pase que quiso hacer, pero bueno, fue un poco largo. Ahí está. Bueno, será salida entonces del arquero Burgos.
Burgos va a salir. El arquero del 3 de febrero va a salir desde el fondo. Ahora ya lo hace con un largo pelotazo. Pereira le devuelve. Saca como puede para no complicar también Robert Valdovinos. Lateral corresponde para el equipo de Uyarendá. Ya va cumpliendo. Ahora el que tiene es César. César Benítez juega con Virgilio Espínola. Balón para Rivas. Ahora pasa otra vez hacia la banda izquierda. Ahí está Benítez para Rivas. Buena pelota, le pone ahí arriba. Atención, el zurdo, a ver, engancha además. Tuvo que retroceder, ahora sí mete el centro para Pereira. Baja con el pecho. Ahí está, ya está otra vez Noxay Pereira. Tengo mi duda. Pero bueno, el línea marcó. Entonces, bueno, otra vez Pereira. Lo están buscando mucho también al brasileño. Que falta en esta, no la bajó bien. Y no tenía también otro compañero al lado para que pueda definir o sea, terminar la jugada. Va a salir desde el fondo el 3. Diego Colmán, el zaguero central, va a sacar. Ya toma impulso el 5. Ahí ya va sacando hacia adelante el esférico. Atención, pica para Notario. A ver, Notario está al remate afuera. Encima del arco que defiende Cabrera. Llegó el 3 peligrosamente. Y realmente sí, qué bien lo hizo Aguilar. Y bueno, Notario, que ya lo decíamos, está siendo muy participativo. Y que entró con todo el balón. Y también la duda de Cabrera, que no salió a achicar. Salió un poco, dudó un poco y después ya le alcanzó el balón. Y no lo pudo definir bien Notario. Iba a ser un golazo realmente. La primera clara que tiene en el partido el conjunto del 3. Bien, no pudo dominar en esta oportunidad Pereira. Ya va jugando el 3. Ya recupera Uyarendá. Este es Virgilio. Espino la tiene. Ahí está Virgilio. Va jugando con Rivas. Va al 14, el zurdo tiene. Rivas levanta el centro. Atención para Martínez. Baja en el área. Puede girar. Descarga para Benítez. El rebote va a quedar para Pereira. Anticipa la defensa. Sale con Notario. Balón para el 18. Entregó el mal. También se equivoca. A ver qué hace. Atención. Bueno, se apuró otra vez de Virgilio. Desde ahí es algo imposible o casi imposible, Ariel. Y está intentando mucho afuera. Pero él le reclama a Martínez porque esperaba una devolución para hacer el remate. Sabe que está con ganas Virgilio de llegar al gol. Y bueno, está tratando de reaccionar un poco también el conjunto de Uyarendá después del susto que llevó a Cerato Blas. Sí. Bueno, el remate fue entonces de Virgilio Espínola, que viene de marcar un golazo de larga distancia. Bueno, sí, por la mínima ganó el conjunto albirrojo. Prácticamente ya al término del partido hizo un golazo realmente Virgilio. Sí, fue contra el Sport San Isidro en el partido anterior. Saca como puede la defensa. Ahí va quedando otra vez para Virgilio Espínola. Lanza Diego bien hacia donde está Mateo Benítez. Por arriba. Miguel, ahí está Rivas. Va habilitando ahí a César Benítez. Otra vez inhabilitado, dice el juez. El árbitro asistente 1 levantó el banderín. Se lo veía que estaba solo Benítez, que estaba bajando. Y bueno, ahora vino para este sector también César. Bueno, será salida dándose por el conjunto. Estamos viendo la repetición. No parecía que estaba un poco también, pero el línea estaba muy de cerca. Y cobró el fuera de juego. Será córner. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece al 3. Que va a levantar y buscar el juego aéreo. El partido que continúa 0-0 sobre minuto 36. Se va lentamente Escobar para cumplir el servicio de esquina. Primero para el conjunto del 3 parece en el partido, ¿verdad? Y sí, esquina. Sí. Primer córner, Bueno. Vamos a ver qué tal por la vía aérea del conjunto del 3. Va al centro. Punto penal, saca como puede. Va al rebote, atención el remate del 17, Marcos González. Desviado, será salida para Uyarendá. Bueno, desviado de vuelta. No le pegó bien, pero era terminar la jugada, lo decíamos. Benítez ahora juega en este sector derecho. Y Pereira, cambio de puestos. Pereira se va al otro lado. Quiere aprovechar ahora el conjunto albirrojo. Y vamos a ver qué tal el desempeño en el ataque. Que, bueno, un partido regular, falta definición. Para mí que falta un delantero referente al conjunto albirrojo. Porque
tanto como Rivas y Martínez no se quedan ahí, bajan mucho para buscar el balón y cuando tiene el conjunto albirrojo la pelota busca un referente en el área y no le encuentra a nadie, entonces se dificulta un poco, por sobre todo para finalizar la jugada. Va de vuelta Vigarendá. Colmán comete falta, sí señor, Sí, sí. en perjuicio de Martínez. Será tiro libre para Vigarendá. Bueno, lo está ganando ya el balón Martínez y bueno, creo que le pegó en el pecho ahí a Luis Martínez. Bueno, será tiro libre para el conjunto albirrojo, Blas. Sí señor, la falta fue de Colmán, que no tenía, encendía el retrovisor, no le vio a Martínez, que le dio un patadón, mi querido Ariel. Y se salvó, creo que la amarilla. En el pecho, fácilmente pudo haber sido la amarilla porque ya tenía ganado ya el balón Martínez. Bueno, se va recuperando lentamente el atacante albirrojo. Ahí le están trabajando justamente para que se pueda restablecer en lo físico y para que también pueda continuar en el partido. Y ahí ya entra la sanidad. Entonces Martínez tiene que abandonar bien el campo de juego, por lo menos momentáneamente, para que pueda cumplir también con esa regla. Sí, porque no hubo amarilla por medio. Si es que había amarilla por medio, podría quedarse en el campo de juego, pero no. Va a tener que salir un rato mientras vamos a ver si viene un centro lo más seguro entre Benítez y Pereira o bueno, están los dos Benítez ahora. Sí, puede ser. Mateo es zurdo. Puede ser también para César, para meter un buen centro ahí en el punto penal y alguien pueda conectar. Tiro libre para Vigarendá, señoras, señores. Peligroso tiro libre. Puede buscar aquí el primero del partido sobre 39, casi 40. Benítez, César y Mateo. Va a autorizar, ya lo hizo el juez Cristaldo. Va Mateo, rebotó, atención, está. ¡Gol! Barrientos. ¡Gol! De Vigarendá lo hizo Barrientos. Buen pelotazo por parte de Benítez. Sí, señor, el remate con veneno ahí. Desvía un jugador, también termina conectando. Luis Barrientos conecta y pone el primero del partido sobre minuto 40. Se rompe en cero aquí en San Isidro, en el Sport 13 de febrero. Vigarendá pasa a ganar el partido 1-0. Sí, señor. Hubo rebote por medio, primero en la barrera y después también. No sé quién lo tocó primero el balón. Desvió a alguien. Y después quedó bien para Barrientos, que un jugador alto, creo que fue Pereira, que desvió ese balón y quedó perfecto. Ahora nada de oportunidad para Burgos y golazo realmente del conjunto de Vigarendá, que pasa al frente antes que culmine la primera etapa. Fue Julio César el que desvió. Desvió entonces, bueno. No, Junior es el 8. Fue Julio César Pereira Pineiro. Pineiro, ahí está. Hay dos Pereira también. También dos Benítez en el conjunto de Vigarendá. Rivas. A ver qué hace el 14. Bueno, ahí está el árbitro. Cortó el juego. Aparentemente cobró falta en perjuicio de Colmán. Será tiro libre de salida. Favorece el equipo del 3 que pierde por 1-0. Vigarendá con el gol de Luis Barrientos. Minuto 40 lo está ganando 1-0. Va lanzamiento. Ahí gana Santa Cruz. Queda el esférico para el 10. Es César Benítez. Busca a Martínez. Colmán. Cortó el juego. Ahí el rebote queda otra vez para el equipo de Vigarendá. Se muestra Pereira. Ahí está el brasileño. Pereira Pineiro. Ahí está el jugador de Vigarendá que tiene la pelota. Escapa de la marca. Mete el centro. Atención, va Martínez. Saca como puede la defensa. En esta ganó muy bien la raya el jugador brasileño Pereira. Sí, justo ya esperaban, muy metido ya entre Martínez y Rivas y no pudo conectar. Es lo que falta al conjunto albirrojo, esa conexión entre los tres delanteros el día de hoy, entre Martínez, Pereira y Rivas, que hasta ahora no hay porque están teniendo oportunidades y no están pudiendo conectar. Ahí va teniendo González, deja para Aguilar. Ahí sale el 3. Ahora el que cubre la pelota es Iván. Era en este caso el 18 Virgilio Espínola.
Saca como puede, va a quedar para Miguel González. Ahí está Miki. Levanta el pelotazo. Gana Barrientos con golpe de cabeza. Saca como puede. Falta en perjuicio de González. Ahí la falta fue de Martínez. Será tiro libre para el 3 en salida. Bueno, ahí está. No saltó el balón. Tampoco es para amarilla, la verdad. Algunos reclaman, pero bueno, será otro tiro libre. Partido cortado también en esta primera etapa. Ya vamos teniendo ¿cuántos minutos? Ya estamos llegando al minuto 43. 43, bueno. Creo que va. Del final, ¿eh? Vamos a ver cuántos minutos agrega también el árbitro. Normalmente no agrega mucho en la primera etapa, pero me imagino un mínimo 3 sería lo ideal, ¿no? Sí, señor. Mientras estuvimos viendo también de vuelta el gol de Luis Barrientos. Está paralizado el juego, momentáneamente interrumpidas las acciones. Aquí en el 3. Gana la visita 1-0. Ya estamos llegando lentamente al minuto 44. Ya estamos en la recta final de esta etapa inicial. Y bueno, paralizado el juego, Ariel. Está sentido el jugador Miki González tras esa acción ahí con Martínez. Sí, señor. Otra vez González que sí. Que la pelea todos también. Bueno, ahí está, empujón entre Benítez y, ojo, el capitán y uno de los jugadores del 3. No logro identificar quién es. Creo que entre los capitanes, no sé si quién reclama Benítez tampoco. No sé, que se apure más. No tiene sentido. Equipo, Pero no tiene sentido, no sé por qué fue que pasa ahí, pero empujón entre los capitanes. Entran los camilleros en esta oportunidad también. Es decir, que está algo golpeado el 3. Sí, parece que ya no da más González. Mala noticia ahora para el conjunto del 3. Sí, el zaguero central que está haciendo buen partido también allí. Miki González sentido. Entra entonces los camilleros para que puedan retirarle del campo de juego para que sea mejor atendido. Se ve que cayó mal entonces, porque el cabeceo. Bueno, Martínez no buscó el balón, estaba al costado. No saltó con él y él, para mí que se cayó mal. Sí, famoso caballito, ¿verdad? Y tarjeta, tarjeta para el 11 del conjunto del 3, Blas. Para mí que fue para el 11, Y bueno, es por protestar entonces, seguramente. Sí. Por reclamar. Por reclamar. El 11 es el jugador Joel Sanabria. Y él fue el que le empujó a Benítez. Y por eso entonces. Bueno, ahí está. Hay advertencia del árbitro que también habla fuerte. Y bueno, no quiere saber nada. Bueno, la primera tarjeta amarilla en el partido. Sí, señor, ya tiempo cumplido. A partir de ahora ya se juegan. Minuto de recuperación en este compromiso. Tiro libre que favorece al 3. Va a buscar por arriba también. Viene el centro, pelota arriba. Atenaza muy bien sin dar rebote Johnny Cabrera. Sí, señor. Ahí está. Acusa de un toquecito ahí. Pero ya se reanuda el partido. Sale Augusto Barrios. Ahí está, Barrios, bueno tiene. Deja para César Benítez. Este que lanza, busca a Martínez. Gana González con golpe de cabeza. Termina sacando Marcos González. El zaguero central, la dupla González. Los dos zagueros del conjunto del 3. Y van para cumplir. Ya lo hizo. De vuelta para Iván. Ahí está cerca César. Pelota para el número 10. Llega primero la marca por parte de González. El número 8 del 3 de febrero es Enrique González. Lateral de vuelta favorece al equipo de Villarendá. Iván ya juega. Espínola. Otra vez para Iván. Está adelantado. Banderín arriba, será salida para el 3. Bueno, ahí está la desconexión entre los jugadores. Iván está bien adelantado, la verdad. Y bueno, vamos a quitar reacción al conjunto del 3, que hasta ahora no está pudiendo reaccionar después del gol que recibió. Ya estamos llegando lentamente al minuto 47. Es decir, que ya se están recuperando 2 minutos. Ya va a salir el 3 de febrero. González para sacar. Es Enrique el número 8. Balón hacia adelante. Santa Cruz falla. Ahí queda el esférico para el 11 que corre. Es Sanabria. Cruza por abajo. Atención. Bien el arquero. De vuelta responde bien aquí. Johnny Cabrera se queda abrazando la pelota. Sí, señor, esta salió bastante bien el arquero. Ahí está el cruce de Sanabria. Y bueno,
Y terminó nomás. Terminó la primera etapa, Blas. Sí, señor. El árbitro dice hasta aquí este primer capítulo. Señoras, señores, resultado parcial. 1 para el equipo de Villarendá, 0 para el 3 de febrero. Y nosotros establecemos la pausa enseguida. Ya retornamos para la etapa de cierre.
Muy bien, retornamos para la segunda etapa. Ya están los árbitros, los equipos, ambos equipos en la cancha. Entonces ya se va a reanudar este partido con un cambio que está preparando ya el conjunto local, Blas. Sí, retornamos para este segundo tiempo, etapa de cierre. Prepara el 3, el primer cambio del partido. A ver de quién se trata, el que va a ingresar en el conjunto del 3, el equipo local. Sí, señor, se prepara el 13, Hugo Sanabria, que ya ingresó en el campo de juego. Hugo Sanabria, vamos a ver quién el que... Salió González. González. Lesionado, sí, sí. Ah, perfecto. Ahí la información completa entonces del cambio del cuadro del 3. Va a arrancar este segundo tiempo para mover la pelota el equipo de Arendá. Ya está Martínez. Luis Martínez para mover. Autoriza el árbitro. Mueve Martínez. Segundo tiempo en marcha. Arendá 3 de febrero. Arendá lo está ganando la visita 1-0. Este es Mateo. Capitán tiene. Adelanta la pelota. Ahí va retrocediendo con el esférico el jugador César Benítez. Ahí está Notario en la marca. Será la lateral. Favorece para el equipo Alberrojo. Lo está ganando 1-0. Este es Mateo, el que luce con el brazalete de capitán en el elenco de la visita. Ahí ya pone en juego ese balón. Busca arriba. César Benítez lucha. Va apareciendo ahí en el medio terreno ese esférico. Va a Arendá, va teniendo. Pase profundo para arriba. Pica el 14. Vamos a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó. Viene el centro por abajo. Cierra la defensa. Termina sacando Colmán a un costado. Será lateral para Arendá, que ya se instala en zona de ataque. Sí, señor. Bueno, fue débil el centro de Rivas, pero bueno, ganó. Creo que el lateral o tiro de esquina, Blas. Sí, lateral. Lateral entonces para el conjunto albirrojo. Sí, lateral cerca del banderín del córner. Ahí está Mateo para cumplir. Ya pone en juego ese balón. Va teniendo Rivas. Otra vez para el jugador, el número 10 es César. Benítez va a lanzar. Amaga. Bueno, prefiere jugar hacia atrás. Va teniendo, ahora sí, suelta el esférico buscando a Mateo. No hay esa conexión que esperaba el jugador César. Hizo todo bien César, pero bueno. No conectó con Mateo Benítez. Bueno, ahí está. Así estamos viendo este compromiso que Arendá entró con todo en esta segunda etapa. Va teniendo César de vuelta, balón para Rivas, pica el número 14, va Rivas. Intentó hacer rebotar en Colmán y creo que consigue, sí, va a ser córner. Consiguió el rebote, ahí está la inteligencia también de Rivas. Bueno, agradecemos a Magalí Novedades, muchas gracias también por el apoyo. Se encuentra al lado mismo del Colegio Nacional Arendá y también al gerente deportivo Martín Caballero que apoya esta transmisión. Córner, punta izquierda, favorece para la visita que lo está ganando 1-0. Va a buscar el segundo, otra vez el juego aéreo. La táctica fija para el segundo, va a buscar, va al centro, segundo palo, atención quien llega. Ya está la defensa, presiona ahí el jugador Pereira, rebota en él, ese esférico será salida, favorece al conjunto del 3. Señor, siempre es peligroso el conjunto del rojo en los tiros, bueno, la pelota parada, por sobre todo en la vía aérea. Bueno, en esta no supo aprovechar bien, entró decisivo en la segunda etapa del conjunto del rojo. Va teniendo César, pisa la pelota, César juega hacia atrás, va llevando hacia adelante en esta oportunidad, va César. Hubo toque, muy duro Colmán aquí. Bueno, el árbitro no cobró. No cobró, porque desde acá se escuchó el... Bueno, ya se levanta también César rápidamente, no cobró el árbitro. No, una dura falta que dejó seguir el árbitro. Sí, realmente sí. Barrientos, ahí lucha con Ábalos, gana el 9. Ahora sí, va quedando ese esférico para el número 3, el que recientemente ha ingresado en el campo de juego. Se trata de Sanabria. Va al 3, buscando el empate, saca como puede Benítez. Queda para Espínola. Este juega para Pereira. Junior Pereira tiene. Qué bueno. Adelanta para Rivas, corre el 14, va arriba, está el segundo para Martínez. ¡Gol! ¡Gol del Sportivo! Y Arendá lo hizo Luis Martínez. ¡Qué buena pelota por parte de Junior Pereira!
al vacío para que pueda utilizar también la cualidad que tiene Rivas, que es la característica de él, la velocidad para ganar. Sí, señor, ante la salida el portero termina punteando y le queda a merced el arco al 9 que no desaprovecha. Por el segundo del partido lo hizo Jorge Luis Martínez. Claro que sí, qué gran jugada. Primeramente el buen pase de Pereira. Filtró el balón para la corrida Rivas. Dudó un poco en la salida también el arquero, eso hay que decir. Y por eso alcanzó bastante bien el balón Rivas y Martínez, que finalizó con su gran velocidad también el joven delantero del conjunto albirrojo, que amplía la ventaja y está ganando 2-0 ya el conjunto de Arenda. Otra vez Junior lanza hacia adelante, saca la defensa, queda el rebote para Espínola, otra vez para Junior, va Pereira, levanta el centro, ahora cambia de perfil hacia la banda derecha, busca al lateral derecho, en este caso que se proyectaba era Iván Santa Cruz, sale el 3, balón profundo, busca a Ábalos, llega primero la marca, sigue Ábalos también, es muy buen luchador, Ábalos se cae. Al borde del área, no pasó nada, dice el árbitro, ya sale el 3. Sí reclama falta, pero bien Barrios, está impecable en la marca también. Mientras vemos que hay falta contra el 8, jugador del 3, que está caído en el suelo. Sí, señor. Bien Barrios para cerrar, para cortar justamente, logró puntear ese esférico donde termina cayendo Ábalos ahí al borde del área. Va a ser el cambio también, el segundo sería Gabriel. Sí. Aguilar, que abandona la cancha y se prepara el 7, que es Richard. Benicio Vera, entonces. Benicio Vera, que ya ingresa en el campo de juego. Segundo cambio por el lado del 3. Aguilar, el que deja el gramo de juego, ya está en la cancha. Benicio Vera. Va a ser tiro libre que favorece para la representación del conjunto del 3. Viene el centro, pelota arriba. Balón que pica dentro del área, se queda para el guardameta. El arquero de Arenda es Johnny Cabrera. Ya sale con César Benítez. Benítez para Pereira, otra vez para César. Ahí está cerca Mateo también, prefiere jugar otra vez con el jugador Pereira. Junior tiene, ahora sí Mateo participa. César tiene, va al lanzamiento, busca a Rivas. Otra vez pisa el área, va Rivas, cruza, a ver. Llega primero la defensa. El rebote queda para Junior Pereira. A ver qué hace Junior, la marca del lateral y gana el servicio de costado el 3. Sí, gana el 3. Bueno, está buscando más, ya lo decíamos, en Rodesi, el conjunto albirrojo, pues sobre todo en el ataque. Y el 3 que apuesta a eso también, las pelotas largas, ahora en búsqueda de su delantero. Y bueno, vamos a ver qué tal le sale, porque está perdiendo 2-0 ahora. Y hasta ahora, sí, hasta ahora que no le está saliendo las cosas al conjunto local. Bien, gracias Ariel. Será tiro libre que favorece para el conjunto del 3. Robert Valdovinos para cumplir el número 15. A ver cómo levanta Robert. Valdovinos. Al lanzamiento del número 15. Arriba ese esférico. Termina peinando bien. El jugador de Arenda es el zaguero central Luis Barrientos, el autor del único tanto de este compromiso. Estamos sobre 7 minutos. Tapa de cierre. Bien para Girar Martínez. Domina y juega para Pereira. El brasileño pierde. El rebote queda otra vez para el otro Pereira. Es para Junior Pereira. Juega hacia atrás. Balón para Espínola. Este descarga hacia el costado derecho para Santa Cruz. Va teniendo Santa Cruz. El lateral que se proyecta. A ver qué hace. Pereira otra vez la lucha Junior. Ahora este es Barrios. Balón para Martínez. A ver, no acelera Martínez. Se queda frenando allí con la pelota. Juega con Espínola. Espínola tiene. Ahora empieza a tocar un poquito más el equipo de Arenda, amigándose con la pelota. Espínola de vuelta participa. Ahí se muestra Junior. Pelota para el 8. Ahí está Pereira. Junior, a ver cómo cruza. Viene por abajo. No cerró el otro Pereira. Sí, señor, buen centro por abajo. Intentó aquí el jugador Junior. Bueno, no hubo conexión entre los Pereira porque era muy buena la posibilidad. No conectó ahí con el otro Pereira. Bueno, una clara oportunidad desperdiciada ahora por el conjunto de Arenda. Rápidamente ganó la falta, sí señor, falta de Barrientos contra Ábalos. Y se viene un tiro libre importante para el conjunto local. Sí, de vuelta gana, forzó esta falta ahí. El centro delantero que está haciendo partido importante. Sí, participó mucho, peleó todas. Estuvo bien también la marca, eso hay que decir, de Barrios, que fue
que estuvo más en la marca personal con Ábalos. Sí, pero esta vez el que le atendió fue Luis Barrientos, el autor del gol. Será tiro libre. Tiro libre que favorece para el conjunto del 3. Quiere el empate. Quiere el descuento, digo bien, 2-0 está arriba el conjunto visitante. Va el conjunto del 3. Va para el remate, atención al disparo. Bueno, ahí vemos las consecuencias, fue horrible el remate, Ariel. Y ya lo dijiste, realmente fue muy lejos del arco. Y bueno, en esta no le salió en la pelota parada, al menos no le sale nada al conjunto del 3. Y va a salir Vigarendá, señoras, señores, gana 2-0. El compromiso, Luis Barriento el primero en la primera etapa, amplió en esta etapa de cierre, segundo tiempo. El segundo lo hizo Jorge Luis Martínez. Va a salir con el guardameta Cabrera. Cabrera, el guardián Alberrojo, va a sacar. Ahí ya saca largo. Balón que cae donde está Rivas. Peina para Martínez, busca a Benítez. Ya está Valdovinos. Cierra el lateral. Quiere también evitar, sí, lo evitó. El número 7, Vera. Va jugando Vera, anticipa bien Mateo, el capitán tiene. Va jugando dejando ahí para Rivas. Escapa la marca, sortea la marca. Atención, va con todo. Él intentó cruzar bien, pero fue el cierre oportuno del defensor. Sí, señor Rivas. Otra vez débil el cruce, pero recuperó Martínez y ahora se viene el ataque. Va Pereira, Junior se animó, le pegó. Sí, señor, buscó el remate colocado. Se fue cerrando, pero no cerró todo, por lo menos como él buscaba, Ariel. Bueno, tardíamente ya hizo el cierre. Bueno, Junior que les pega bastante bien también. En esta se animó el mediocampista del conjunto albirrojo. Y bueno, un jugador que ha ido ahora el conjunto del 3. No sé si... bueno, ya está siendo atendido entonces también. Es Valdovinos, no sé, uno de los laterales del conjunto del 3 de febrero. Bueno, paralizado el juego. Ya la sanidad también que coopera ahí para que pueda recuperar el jugador en cuestión. Es Valdovinos, me decías, Ariel, el número 15. Sí, que ya se levantó ahora. Y bueno, tiene que abandonar la cancha porque fue asistido. Y se reanuda el compromiso. Va a sacar el 3 desde el fondo. El arquero Burgos saca a su compañero o deja a su compañero para sacar largo. Ahí Pereira, Junior baja. 3 contra 3, Ahí está César. Ojo, tiene espacio Vigarendá y lo puede aprovechar Martínez. Ya pierde tiempo y pierde la pelota. Comete falta y se va a ganar también la amonestación. Y bueno, ante la pérdida del balón, Martínez, que se fue con todo, y se viene la primera tarjeta amarilla para el conjunto del albirrojo. El segundo en el partido, el primero por el lado de Vigarendá, Ariel. Sí, primero por el lado de Vigarendá. Bien, amonestado, pintado del color amarillo a partir de ahora. Martínez, el centro delantero, va a jugar condicionado el partido. Será tiro libre defensivo para el 3. Que imagino que va a lanzar. Ya mandan a su cabeceador allí. Y ojo, Valdovinos ya no va a ingresar más. Ya se sienta en el banco. Bueno, cambio de carácter obligatorio. Va a preparar de urgencia un cambio 3 de febrero. Entonces, Ariel. Bueno, parece que Jiménez se prepara para ingresar. Va teniendo el 3. Este es Escobar. Falta en perjuicio del 10. Sí, señor. Falta en perjuicio del 10. Será tiro libre para el conjunto del 3. Un tiro libre, especie de córner corto sería este, mi querido Ariel. Y realmente sí. Bueno, vamos a quitar la aprovecha. Ya lo decíamos, en la tarde no lo está saliendo las cosas del conjunto del 3, por sobre todo en las pelotas paradas, que hasta ahora no lo supo aprovechar. Tiro libre para el 3 de febrero. El número 10 es Rodrigo Escobar frente a la pelota. Él va a levantar. Ya autoriza Cristaldo. Escobar, centro. Sale el arquero, no dio rebote. Mucha seguridad para el guardameta albirrojo. Realmente sí. Bueno, y sale el contraataque. Tenta Rivas con el físico Colmán. Y prepara 2 cambios al final. El de este Escobar, Ariel, el conjunto del 3. Se viene el cuarto, o sea, el tercero y el cuarto cambio sería. Sí, señor. La tercera ventana no sé qué va a quemar ahora. Bueno, el 16 es
Juan Ramón Ábalos. Y después está la casaca 14, Marcos Jiménez. Bueno, Ábalos que ya abandonó la cancha y ahora Notario. No sé qué deja el campo de juego. Perfecto, los que ingresan 14, Marcos Jiménez y el 16, Juan Ramón Ábalos. Va teniendo Uyarendá de vuelta, ahora sí el 3, el que tiene la pelota. Ahí está. Una pisada. Sí, al correr. Fue sin querer, pero bueno. En la corrida le pisó un poco el... Pareció que fue así, por eso también el dolor del jugador del 3. Bueno, cortado de vuelta el compromiso Blas. Bueno, ahí vemos en reiteración justamente la acción. Creo que le mete el brazo también, impactó la cara del jugador. Algo. Sí, ahí la parte del... Para mí que era pisada, pero al final parece que las caras, sí. Lo que reclama el jugador del conjunto del 3. Bueno, aprovechamos de vuelta para agradecer a Magalí Novedades también y al gerente deportivo Martín Caballero que apoya esta transmisión. Sí, señor, ya estamos sobre 15 minutos, segundo tiempo, se cumple ya 3/4 de hora en el compromiso. Uyarendá lo gana 2-0 en su visita. Atención, el centro resta quitando desde el fondo el defensor Luis Barrientos, el autor del gol, el primero para Uyarendá. Ahí va teniendo Ábalos, pierde Escobar. Sale Uyarendá con Martínez, corre Martínez, ya sale la marca por parte de González. El lateral izquierdo del 3, ahí la carga por parte de Martínez, la falta y ojo que está amonestado también Martínez. ¿O fue? Sí, fue él, el 9. Será tiro libre para el 3. Sí, señora, ahí está. Bueno, falta Is. Ahora se va con todo el conjunto del 3. Va lanzamiento en el área, busca a Ábalos. Saca con una pirueta ahí el jugador. Es Santa Cruz. También ahora participa Barrientos. Colman baja para Escobar. Va Escobar, falta. Y reclama tarjeta. El número 10 será tiro libre para el 3. Bueno, Pereira que... Bueno, se va con todo. Pidió tarjeta amarilla. Y bueno, llegó tarde ya Pereira también, eso hay que decir. Y cubrió bien el balón también el jugador del conjunto del 3. Bueno, ahora prepara el primer cambio el conjunto albirrojo. De hecho, 2 cambios. Sí, 2 en 1. Con la 7, Vallejos. Y después con la 5, otro debut también en la categoría primera. Freddy González, que era el capitán de la categoría juvenil, ahora va a debutar oficialmente en la categoría primera. Va Sanabria al remate, donde está el arquero sin ninguna dificultad, se queda con ese esférico. El arquero Johnny Cabrera buscó directamente el arco, el número 11 del 3 de febrero. Joel Sanabria se animó en las manos de Cabrera. Ya sale Benítez. Rivas no pudo controlar, ya saca como puede la defensa. Otra vez participa Barrientos. Va Junior, falta en perjuicio del número 8. Será tiro libre defensivo, favorece a la representación del conjunto de Uyarendá. Y se vienen los cambios, ahora sí se va a autorizar los 2 cambios que prepara el DT Rodi Acosta. Bueno, vamos a ver quién sale. Martínez ya se acerca también. Tengo curiosidad por quién va a ingresar González. No sé si Barrientos puede ser una de las opciones también. O a no ser que saque un mediocampista, pero el 3, sí, es Barrientos. Era un cambio cantado también. Ya se lo veía cansado al jugador que hoy metió el gol, hoy cumplió realmente el jugador Barrientos que abandona la cancha. González por Barriento, el segundo cambio al rojo y el otro, el que ingresó Vallejos por Martínez. Sí, señor, Vallejo que más movedizo, rápido, jugador de buena técnica realmente, que ingresó bien la vez pasada en el partido, por eso la apuesta otra vez del T por Vallejos. Va a sacar Colman, tiro libre defensivo, favorece al 3, va a lanzar Colman, Diego y la pelota. Ahora sí va a sacar Diego. Saca Colman. Pereira. Baja en el medio terreno. Queda para Espínola. Ahora Ábalos. Tiene el 3 de febrero. Se lanza al piso ahí intentando obstruir y consigue la falta.
Mano finalmente el que cobra el árbitro. Y otro tiro libre. Y se apura el 3 porque ya va pasando los minutos también, Blas. Sí, ya nos estamos aproximando al minuto 19. Ahora sí ya se va cumpliendo 19 minutos de esta segunda etapa. Tiro libre de vuelta para el 3. Y está frente a la pelota Joel Sanabria. A ver. Bajo él busca a Ábalos. Otra vez el arquero Johnny Cabrera atenaza esa pelota. Sí, era buena la intención. Pero bueno, hubo desvío de por medio. Ahí está el jugador de Arendá, César Benítez. Falta en perjuicio el número 10. Y está sentido Colmán, quedó en el piso el zaguero central del 3 de febrero. Después del cabezazo, no sé si sintió ahí la pierna al pisar. Y bueno, ya no, parece que ya no sigue más Colmán, Y hoy no, todos los cambios fueron obligatorios, eso hay que decir. También el conjunto del 3, que no le están saliendo las cosas. Y creo que ya piden cambio también. Ahí vemos. Y para mí que ya quemó, no sé si ya quemó todas las ventanas. Bueno, vamos a ver qué hace José, el DT, José Escobar del conjunto del 3, pero se ve el dolor que tiene y ya no prosigue más. Eso ya se da por hecho también. Y bueno, se complica ahora el conjunto del 3 para al menos hacer el descuento y después ver el empate, porque recién vamos a los 20, entonces sobran minutos importantes todavía en el partido. Sí, asimismo, Ariel, minutos importantes. Quedan todavía el compromiso. De a poco estamos promediando recién esta etapa de cierre. Segundo tiempo del partido. Lo está ganando Arendá y lo está ganando bien, Ariel. Y realmente sí. No, de hecho que ya lo decíamos. Cuando tiene el balón Arendá, juega con criterio, tiene buen manejo de balón. En cambio, el 3 es más de juego directo y bueno, le costó más en el ataque. En el primer tiempo lo buscó, pero hay que decir que Arendá estuvo bien parado en la defensa. Hoy mostró una solidez, por sobre todo de Augusto Barrios, que hizo una buena marca personal a Ábalos, que era uno de los delanteros más participativos. Y bueno, parece que va a proseguir con más. Buena noticia entonces por el conjunto del 3. Bueno, ahí está la falta otra vez que forzó el 9. Tiro libre será para el equipo del 3. Acomoda la pelota Escobar. Ahora se cambia de ejecutor. Se aleja Sanabria. Queda Escobar para el lanzamiento. Tiro libre que favorece al 3. Quiere el descuento. Pierde por la cuenta de 2-0. Escobar autoriza a Cristaldo. Va Escobar. Centro arriba. Segundo palo. Atención. ¿Quién llega? No, llegó tarde Jiménez. Anticipo ahí por parte del jugador de Arendá y sale jugando. Este es Augusto Barrios. Lanza para Vallejos. Va al 7. A ver qué hace el jugador juvenil. Vallejos. Intenta eludir la marca y se apoya con el jugador. En este caso el brasileño Pereira. Se le fue la pelota. Será balón. Rebotó en el jugador del 3. Será lateral ofensivo. Favorece al equipo de Arendá sobre minuto 22 de este segundo tiempo. Y a ver quién está el que se tira ahora. Bueno, otro. Ahora sí ya el jugador de Arendá. Creo que es Santa Cruz. Sí, Santa Cruz está en el suelo. Y no sé si pide un cambio. No sé quién podría ingresar también. Vamos a las opciones que tiene el conjunto de Arendá. Bueno, ya lo decíamos. Ingresó ya Freddy González y Richard Vallejo. Después está Eliezer Morales, que uno de los cambios que puede hacer. Marcial Penal también aparece en la lista. Leonel Morel, buen mediocampista también. Y Álvaro Legal. Bueno, los jugadores que están en la banca del conjunto de Arendá sigue de esta manera entonces repasando aquí con Ariel Acuña. Está sentido Iván Santa Cruz, por eso está interrumpida las secciones aquí en la cancha del 3 de febrero. Estamos con las imágenes a través de Pulse Sport Más. Toda la gente saludamos de vuelta a toda la persona que están compartiendo con nosotros en esta tarde de fútbol de hoy, domingo de Ramos. Sí, señor. Ya iniciando la Semana Santa realmente. Y bueno, el próximo domingo, Arendá creo que le recibe el conjunto de Buponá. Domingo de Pascua, entonces me imagino que va a haber
una buena cantidad de público también en la cancha. Bueno, otro debut total en la categoría primera. Penayo, Marcial Penayo, con la casaca 2, va a ingresar por Santa Cruz, que ya no sigue más en el partido. Bueno, ahí está, se retiró Iván, ingresó Marcial, Santa Cruz deja el gramado de juego, ya está Penayo y avanza Vigarandá, saca la defensa, queda el rebote para Pereira Junior, intenta, le gana el jugador del 3 y sale jugando otra vez Pereira, intenta recuperar y lo consigue, termina sacando a un costado Junior Pereira. Lateral favorece al 3, ya va jugando, va apurando las secciones. Marcos Jiménez busca a Ábalos. Aurelio intenta, ya sale muy bien. Augusto Barrios otra vez en esa cobertura defensiva. Lanza tratando de cambiar de perfil. Y bueno, el asistente en esta se equivocó, Ariel, porque se durmió el asistente. Uno, pero el otro sí. En el otro participó el que estaba adelantado. Sí, se durmió en esta. Bueno, le engañó al asistente. Y bueno, se va con todo. El 3 que se apura. Quiere llegar al descuento. Va lanzamiento. Saca la defensa. La primera participación de Penayo. Falta aquí por parte del número 13, Alberrojo Juniors. O sea que Julio César Pereira, el que comete la falta. Será tiro libre para el conjunto del 3. Le da esta chance para buscar por arriba. Mucha falta, mucha falta por sobre todo en ese sector. Fácilmente unos 10 ya en esta segunda etapa. Eso es mucho. Y hasta ahora no puede aprovechar el tiro libre del conjunto del 3. De vuelta se prepara Joel Sanabria. Tiro libre que favorece al conjunto del 3 de febrero. Viene el centro, pelota arriba. Saca la defensa y termina cometiendo falta en ataque ahí. Marcos Jiménez, será tiro libre de salida para el equipo de Vigarandá. Sí, señor. Porque, bueno, llegó tarde ya. Y directamente fue en la pierna del jugador Espínola. Bueno, ahora sí, Vigarandá sale. Vigarandá tiene que mantener la calma y mantener más el balón, porque tiene jugadores para hacer eso. Y ya lo decíamos, el partido está siendo muy cortado. En los 2 minutos, fácilmente 4 faltas pudimos ver. Muy cortado el compromiso, Blas. Sí, la falta dura aquí en perjuicio del número 8, Alberrojo Junior Pereira. Le dio una patada ahí desde atrás. No, sí, fácilmente también pudo haber sido tarjeta amarilla. Sí, a eso me iba también Ariel. El número 8, cuando soltó el pase, le agarró con esa llegó tarde ya. Y se veía la intención también. Bueno, el capitán Benítez entonces, sale con la mano. Lanza buscando a Rivas, al 14 ante la marca de Colmán, gana arriba, a ver qué hace, entra en diagonal, va al centro, media altura, saca la defensa, será córner. Bueno, realmente una de las virtudes de Rivas es que es muy rápido, técnico, pero para mí está fallando a la hora de hacer el pase, porque en todas hizo muy débil el centro, falta que un poco, falta esa definición para que pueda definir mejor la jugada en sí, o terminarla, mejor dicho, y porque tiene muy buenas condiciones realmente el delantero. Va el envío en el segundo palo, atención, González sobra la pelota y termina empujando. Falta, sí, empujó Freddy González. O sea que por lo menos eso entendió el árbitro. Sí, bueno, y les reclama a todos también los jugadores, pide tarjeta amarilla a Augusto porque le puede cobrar pateo el balón Blas. Alejó ese esférico, por eso el reclamo para el árbitro. Sí, señor, esto va a continuar, señores. No tomó ninguna determinación de amonestar a Barrios. Bueno, ahí va saliendo Burgos. Sale Burgos con González. Destapado está el otro González, el número 8. En este caso es Enrique el que tiene ahora. Enrique González levanta buscando a Ábalos. Primero llega Augusto Barrios. Queda ahí para Espínola. Virgilio juega hacia atrás. Balón para el lateral. Marcial Penayo. Va Vigarandá teniendo ese esférico, amigándose con la pelota. Ahora busca a César Benítez. Baja bien con el pectoral. Va jugando hacia el costado izquierdo. Apertura para Mateo Benítez. Tiene el capitán Alberrojo. Ahora participa de vuelta también Espínola. César. Ahí está César. Juega hacia atrás para Mateo. Empieza a tocar Vigarandá. Rivas. Es lo que debe hacer, sí. Porque está ganando y tiene que manejar los tiempos también. Cierra Colmán. Intenta salir, presiona Benítez, comete falta.
Tiro libre será para Arendai y se va a ganar la tarjetita, el número 10 al Los rojo. dos. Y parece que viene amarilla para los dos, ¿eh? A ver, ¿para quién? Benítez, Sí, para los dos. para los Benítez, César, el 10 y el otro el 7 del conjunto de Benicio Vera que ingresó en esta segunda etapa. Bueno, ambos amonestados. Tiro libre para el 3. Va lanzamiento hacia adelante, arriba, en el área, desvía el defensor. Se queda con el balón el arquero de Arendai y bueno... Hay un grito de... ahí. Sí, sí. ¿Quién es González? No, no es González. ¿El capitán? Es Mateo Benítez, sí, Mateo. Mateo en el suelo y también aprovecha para el minuto de hidratación. Partido muy cortado eso, hay que decir. Se jugó poco, la verdad, en esta segunda etapa. Bueno, aprovechamos entonces para agradecer a los auspiciantes. Muchas gracias a Magali Novedades. Bueno, todo sobre prendas pueden encontrar ahí al lado mismo del Colegio Nacional Arendai. También agradecemos a Martín Caballero, gerente deportivo del Club Esportivo Garenta, que apoya también esta transmisión, y a toda la gente que está viendo Pulse Sport Más. Así que le mandamos un gran saludo. Bueno, Garenta está ganando por 2-0 y lo gana bien, la verdad, está haciendo un buen partido el día de hoy. El equipo se va asentando también de a poco con buena cantidad de juveniles. Hoy la aparición de Rivas como novedad, que está haciendo un muy buen partido. El debut de Freddy González, por ejemplo, de Marcial Penalillo también. La vez pasada debutó Vallejo. Son de la categoría juvenil del Club Esportivo Garenta, que están haciendo su debut también. Y bueno, Garenta con cambio total del equipo también, de los jugadores, de lo que fue la Precopa, la que una vez más fue finalista. Entonces, entre ellos permanece César Benítez, bueno, creo que es el único. Bueno, Rivas también estuvo, pero no participó más en la parte final en el equipo. Y cambio total en el equipo del conjunto de Garenta, que hasta ahora está haciendo un buen campeonato iniciando de vuelta. Siempre se espera una buena participación del equipo de Garenta, que fue campeón en 2024 en esta liga. Bien, esto va a continuar tras la rehidratación en el compromiso. Estamos en este segundo tiempo sobre 31 minutos, casi 32. Lo está ganando 2-0 el equipo visitante. Los goles en la primera etapa había marcado con golpe de cabeza Luis Barrientos. En este segundo tiempo amplió el jugador Martínez, Jorge Luis Martínez, para el segundo, para el 2-0 parcial. Va Junior centro, busca a Benítez, saca la defensa. Ahí está, presiona bien Vallejos. Ahora sí empalma sacando la defensa del 3. Queda para Sanabria, este que adelanta, busca a Ábalos. Ya está la marca de Espínola. A ver, el rebote queda para el defensor, que termina despejando porque dos hombres ahí le asfixiaba prácticamente y tuvo que sacar apuradamente a un costado. Sí, porque casi paró bien Rivas, hizo el giro y si le quedaba tenía el arco enfrente, la verdad. Y bueno, está buscando su tercer gol prácticamente para liquidar ya el partido, pero hasta ahora no está pudiendo hacer mucho en el ataque en la segunda etapa del conjunto rojo. Sale el 3, balón hacia la banda izquierda. Apertura para el número 13, que sufre la falta también. Será tiro libre cerquita ahí de la raya que divide el terreno en dos. En el medio terreno, tiro libre que favorece para el 3. Saludo de vuelta a toda la gente que están compartiendo con nosotros, en especial a nuestros seguidores ahí de la colonia Garendá, prendidísima la transmisión, compartiendo con nosotros esta cobertura deportiva, y también a los que están en el extranjero. Sí, siempre ve mucha gente, sí, siempre ve mucha gente. También, bueno, gente de España que siempre sigue la transmisión. Así que le mandamos también saludo a ellos. Bueno, si ven el pelotazo, ojo con esta. Vallejo sale primero. Burgos, el arquero del 3 de febrero, ya sale con un balón hacia adelante.
Ahí Marcial, Penayo en la lucha. Gana Marcial, sale Penayo. Va para Pereira. Ahí está Pereira con Espínola. Ahora participa de vuelta Penayo. Balón con Pereira. Entregó mal, recupera González. Tiene el 8. Ahí se muestra Escobar. Sigue González. 2 la marca. Comete falta. En este caso Pereira será tiro libre para el conjunto del cuadro del representativo del 3 en su terreno todavía. Hay que decir que Pereira tuvo una buena marca hoy. Realmente no tuvo buen... quiero decir, en el ataque, la participación, el jugador Pereira, que intenta, pero no le está saliendo tan bien hoy las cosas al delantero del conjunto albirrojo. Va a salir el arquero de Villarendá porque hubo offside también, ya le cobró a Sanabria, que intentó llegar a esa pelota y por eso el lanzamiento. Ya va jugando Villarendá hacia la banda derecha. Va teniendo Junior Pereira, gana bien Junior. Ahora sí gira, aguanta bien, descarga hacia la punta derecha. Viene el centro, pelota por arriba. Ahora está quitando desde el fondo el 3, busca a Ábalos, Aurelio el que corre. Va Aurelio, intenta, reclama mano la gente del 3 y yo veo que fue la mano del 9. Sí, mano de Ábalos era claro, la verdad. Porque ante la caída se le fue la mano y bien la marca González, de Freddy González. Bueno, será lateral para el conjunto del 3. Sí, ahí vemos otra vez la reiteración y botó ahí la parte del abdomen prácticamente del jugador González. Bueno, ahí está la acción otra vez interrumpida en el 3 de febrero y pide cambio de vuelta. Aparentemente con problemas físicos ya también el 9, que luchó mucho por lo menos el jugador Aurelio Ábalos. Que de seguro ya está cansado también, porque hoy en la delantera fue el único que peleó toda la verdad con los centrales. Lo que sí que se ve es que ya prepara otro cambio también el conjunto de Villarendá, 2 de hecho. Eliezer Morales y Leonard Morel también se prepara otro joven jugadores de la cantera del conjunto albirrojo. Ya pone en juego Sanabria. Hugo Sanabria ya juega. Queda para Escobar. Otra vez busca Hugo Sanabria. Lanzamiento manual. Escobar. Junior Pereira baja con el pecho. Saca hacia adelante. Balón que intenta Colmán. Golpe de cabeza. Queda para Espínola. Descarga para Junior. Pereira juega ahora con César Benítez. Participa Rivas. Entra en diagonal, va Rivas, acelera Rivas, le pega al arquero, dio rebote, atención, ¿quién llega? Ya no llegó nadie, ya está el arquero de vuelta. Burgos se queda con ese balón. Remate Rivas que entró en diagonal en esta Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está, bueno, González que sacó ese balón, pero está tirado en el suelo. Bueno, el zaguero central, Albert Rojo sentido. Freddy González. Y se viene 2 cambios, me decía, en Arendá, y creo que ya se va a utilizar la misma Ariel. A ver quiénes son los que van preparándose. Bueno, Eliezer Morales con la casaca 4 y el debut, otro debut de la cantera del conjunto de Arendá, Leonard Morel. Bueno, 2 cambios. Prepara Rodi Acosta. DT el conjunto al rojo. Sentido el zaguero central, aparentemente recibió un duro golpe también Freddy González. Ariel porque está sentido, hace rato ya ahí se van recuperando lentamente. Bueno, se va recuperando. Bueno, prácticamente se cayó ahí también el balón al pelear y capaz sintió algún golpe, pero se ve que no es nada grave. Y bueno, abandona la cancha Pereira y al final va a salir de vuelta a Vallejos, ¿o qué pasó? Bueno, raro, 8. ¿Quién es el 8? Bueno, al final Pereira. No es Vallejo entonces. No es Vallejo, pero me parecía raro porque el ingreso en la segunda. Junior Pereira sí, que hoy hizo un buen partido, muy buen partido de
de Pereira. Salieron los dos Pereira, entonces ahora abandonaron en la cancha. Ingresó Leonel Morel, que es un muy buen mediocampista, por sobre todo en el manejo del balón. Así que otro debut, ya lo decíamos, del conjunto albirrojo. Sí, muy buen partido realmente lo de Junior. Hoy Junior Pereira fue clave también para el segundo tanto. Clave en todo, en los centros, en los pases, también en la marca, que estuvo muy bien el jugador el día de hoy. Acelera Sanabria, va Sanabria, centro por arriba, está el cabezazo, gol. Ábalos, gol del 3 de febrero. Descuenta el conjunto local. Qué buena galopada, qué buena corrida de Hugo Sanabria hacia el andarivel derecho, metió el centro cruzado y allí aparece, producto de la lucha, de la constancia y la insistencia por parte del 9 del 3, que convierte el descuento con golpe de cabeza y lo celebra el conjunto del 3 de febrero. Ahora el partido está Arenda 2, 3 de febrero 1. Sí, señor, y vino nomás. Y también mereció realmente a Ábalos, porque fue el único que peleó, que lo buscó realmente, peleando con los centrales. Y bueno, llegó el descuento, ya llegando a los 40 minutos. Y bueno, me imagino que se va con todo ahora el equipo del 3. A ver, amonestación por reclamar al capitán Sí, albirrojo. porque no le dejaron entrar a González. No le dejó entrar hace minutos ya, por eso se va con todo el capitán hacia el árbitro. Y coincidentemente también llegó el gol. Llegó el gol. Entonces, por eso, de la banca en sí y también el capitán. Bueno, el partido se está poniendo caliente también. A no caer en esa también, en el juego. El árbitro tiene que manejar mejor ahora el compromiso, porque, bueno, pasó de todo en este último minuto. Será tiro libre y en un momento clave el 3 encontró el descuento. Sí. Encontró, porque tampoco hay que decir que estaba temiendo. Ya se lo veía ya cansado también el conjunto del 3, pero encontró ese gol y ahora tiene un golpe anímico importante para llegar al empate. Sí, señor, va con todo, va a buscar el empate del 3. Está entre las nubes, en este caso el 3 ahora, en este caso tras encontrar el gol, ¿no? Anímicamente hablando, Ariel. ¿Qué anota el árbitro? Sigue hablando. Bueno, podemos ver también el gran gol de Ábalos ante la salida de González, de Johnny. Bueno, se viene el centro. Va al centro por arriba, el arquero ahora sí con los puños, el rebote para Colmán. Saca como puede, ojo, se complica, está el empate, atención, saca muy bien Rivas. Casi llegó el tanto del empate y sale Arenda, tiene espacio. Ahí vas jugando César Benítez, logró puntear el número 7, saca el córner, será servicio de esquina. Sí, señor. Y bueno, lo que se perdió el 3 porque tenía el arco enfrente. Ante la salida del arquero, pasó de todo en el área. Bueno, se viene el tiro de esquina. Córner, punta izquierda, favorece al equipo de Arenda. Ya va jugando balón con el jugador Espínola. Descarga otra vez con César. César levanta la cabeza, a ver qué hace. Intenta eludir la marca, va César dentro del área. Atención, la marca férrea por parte del 16 que le gana, le pone el físico. Y será salida para Burgos, será salida para el 3. Tardó con el centro Benítez. No sé, bueno, capaz no era la pila más hábil también. Se le quedó. Y bueno, Guarendé tiene que cuidarse ahora, cuidarse, y de hecho lo tenía controlado el partido, pero ahora, ya lo decíamos, con el golpe anímico del gol también, lo va a buscar el conjunto del 3. Y va luchando Rivas, gana Rivas, atención dentro del área, intentó cruzar pero bloquea a tiempo la defensa, sigue dentro de la misma, allí dentro del área, comete falta en perjuicio de Jiménez, será tiro libre en su salida para el 3, ya estamos llegando al minuto 43. Sí, señor, vamos a ver cuántos minutos agrega. Las faltas que hubo, mínimo, no sé, 5, fácilmente también puede hacer agregar también el árbitro del partido. Va a sacar desde el fondo el cuadro del 3 con González. Lanzamiento hacia adelante. El que baja es Sanabria. Hugo Sanabria. Hugo lanza hacia adelante, balón arriba.
a las bolsas del guardameta Johnny Cabrera, que se queda otra vez abrazando la pelota. Ahora sí se levanta para sacar. Va a sacar el arquero Cabrera. Balón hacia adelante. El que peina es el defensor y sobra la pelota y corre el 7. Llega primero Burgos. Sacó mal. Atención, de ahí puede marcar. Viene el remate. Saca la defensa. Queda otra vez para el número 7. El rojo es Richard Vallejos. A ver qué hace Richard. Amaga para cruzar. Como cruza. A ver. Bueno, cruzó mal. Va a ser saque de meta. Saque de portería para el 3. Bueno, no hizo bien. Está Vallejos. En el otro presionó bien. Ante la mala salida de Burgos, que entregó el balón. Bueno, ahora se va con todo el conjunto del 3. Sale Sanabria, Hugo. Entregó mal, recupera Espínola también. Entregó mal y el que sale es Jiménez. Ábalos, el autor del descuento. Lanza para Sanabria, muy fuerte. Muy fuerte. Se queja también Hugo por ese pase largo. Sí, señor. Bueno, tampoco les queda mucho resto físico al conjunto de 3, hay que decir. Porque estaban dormidos en el partido. Y bueno, Guarendá, que estaban manejando mejor el partido, pero bueno, en este gol se está comunicando un poco. Vamos a ver cuántos minutos también agrega el árbitro, porque ya llegamos a los 45. 45 cumplido ya. A partir de ahora, señores, se juega en minuto de recuperación. Va Rivas. Otra vez encara Rivas, ahora descarga para Benítez César, que intenta. Otra vez el rebote queda para el 10. Atención, el remate encima del horizontal. Otra vez se asoma el equipo albirrojo. No sé, el línea levantó allá el banderín, no sé por qué, pero bueno, no le hizo caso el árbitro. Ya va teniendo otra vez Villarendá. Rivas se encara, Rivas se acomoda, se perfila, le pega, le comete falta. Le comete falta al borde del área. Será tiro libre peligroso para Villarendá. Y justo cuando iba a hacer el remate, vino con todo atrás. El jugador, no sé si es jugador o quién, pero bueno, ahora sí tiene una buena oportunidad del conjunto del Rojo a través de este tiro libre. Y agarra el balón el 11. Es... Ponle Augusto varios Bras. Sí, Augusto, y está también Benítez. Benítez también. Tiro libre peligroso para la visita, señores. Puede encontrar aquí el tercer tanto y liquidar el expediente. César o Augusto. Augusto. Malísimo el remate también por parte del 11. Y bueno, no sé si era más para Benítez también. No sé por qué no agarró el balón Espínola, que le pega bastante bien. Pero bueno, el central se animó en esta y no le salió bien el remate. Saca Freddy González a un costado ese balón. Lateral favorece a la representación del conjunto local. La formación del cuadro del 3. Bueno, tiene que salir un poquito más porque estaba dentro del campo de juego. Hay que decir que no se ve bien también la línea. La línea se va borrando. Agregar un poco parece el... Bueno, en el césped. Ya tiene el 3. Abre con González. Va a dominar el jugador del 3. Va jugando hacia adelante. Ya recupera Espínola. Levanta la cabeza. Cambia de costado. Descongestiona la zona. Justamente está totalmente solo el 10. Va lanzando también. Buscando a su compañero. Y el árbitro dice: hasta aquí, señoras, señores. Llegó la finalización del partido. Final del compromiso. Resultado final. 3 de febrero 1. Villarendá 2. Sí, señor, terminó así nomás allá, 2-1. Agregó 2 minutos en esta segunda etapa. Fácilmente ya lo decíamos que pudo haber sido 5. Por la cantidad de faltas que hubo, partido muy cortado, por sobre todo en la segunda etapa. Pero ganó bien el conjunto del rojo. Puntaje perfecto en este grupo puntero ahora. Habría que ver el resultado del otro partido que jugó también esta tarde el conjunto de Upona con el Club Sport San Isidro. Pero bien por Guarendá, que hoy también debutó unos cuantos chicos que son de la cantera del conjunto del Rojo. Bien, buena aparición de Rivas, de Pereira también, de Junior Pereira. Y bueno, algunas cosas de seguro que mejorar
pero bien el conjunto Guarentá, que ahora dejó mejores sensación desde lo que fue el partido pasado. Bueno, el 3 que lo buscó, buscó con lo que tenía, un juego más directo. De hecho, Ávalo fue el que más participó en el ataque. Algunas apariciones en la primera etapa del delantero también, del otro delantero del conjunto del 3. Pero no le salieron las cosas hoy. Buscó, tuvo un golpe anímico importante después del descuento, pero no le sobró mucho, por sobre todo en lo físico. Y lo decíamos, la aparición del chico Notario en la primera etapa, que con algunas apariciones por su rapidez, pero hasta ahí se le faltó algo más hoy al conjunto local. Y así vimos este compromiso. Muchas gracias a toda la gente que estuvo, mejor dicho, viendo esta transmisión directo acá desde la cancha del Club Deportivo Club Sport 3, del 3 de febrero, y también que la gente vino a acompañar el día de hoy. Mucha gente que ya de a poco ahora va abandonando también la cancha. Y así culmina nuestra transmisión, Blas. Sí, señor, como siempre, un placer trabajar con ustedes. Dios mediante, a otro encuentro similar. Será hasta la próxima. Muy buenas tardes.